Apretados por las inclemencias del tiempo generadas por este fenómeno Niño que persiste, tal como lo adelantaron los pronósticos, aquí estamos en nuestro rincón de trabajo dándole la bienvenida. Bienvenida a otro viaje por el campo que acompañamos con estas imágenes de nuestro paso por Bariloche sobre la propuesta musical folclórica en homenaje al bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Y abordando la pantalla de Canal Rural ya arrancamos hoy hablando de cosecha. Y para comenzar, características técnicas y prestaciones de una máquina nacional que Metalfor produce en una de sus plantas. Detalles que nos brinda el ingeniero Eduardo Beruti. Hay una constante en el interés de los usuarios que están apuntando a qué motorización tiene esta máquina y a qué tipo de combustible tiene que utilizar esta cosechadora. Realmente quedan sorprendidos cuando le decimos que puede usar combustible gasoil de comúnmente lo que se llama el bueno y el malo, es decir, el que tiene un tenor alto en azufre como el que tiene un tenor muy bajo. Eso es algo muy buscado por los usuarios debido a que no siempre se consiguen este tipo de combustible de alta calidad, y contar con un motor, con una unidad impulsora que le dé esa posibilidad a los prestadores de servicios es interesante, porque no siempre se puede conseguir el gasoil bueno y hay que trabajar, los compromisos están tomados. Entonces, bueno, una de las características que tiene el motor que equipa esta máquina es de darle esa libertad al usuario, esa tranquilidad que es muy importante. Cuando hablamos de capacidad de trabajo de la máquina, ¿qué características tiene? Lo más característico de esta máquina y que le da una capacidad de trabajo muy importante es el diseño del rotor. Esta máquina está equipada con un rotor único, dispuesto de manera longitudinal, y técnicamente lo caracterizamos como un rotor descentrado de empuje. Eso le da la capacidad de poder trabajar en lotes que están totalmente limpios, como en lotes que han madurado de manera despareja, que tienen presencia de plaga y que en muchas situaciones complican la velocidad de avance, porque hay que andar disminuyendo, hay que esquivar manchones. Este diseño que tenemos nosotros le da la seguridad al contratista de que va a trabajar a un paso constante y que está libre de esas presiones en cuanto a la madurez, si el lote de soja está verde, si tiene presencia de hoja o algo que le complique. Eso lo tenemos en parte resuelto por el tipo rotor y por la motorización del rotor, que es de manera hidráulica. Eso lo libera al usuario de andar teniendo esa inseguridad, ese miedo de quemar comúnmente lo que se llama la correa del variador del rotor. Esta máquina, al no tener ese tipo de motorización, lo que hace es trabajar y de última, si está en una situación adversa, caerse en vuelta el rotor, pero no va a pasar nada porque el motor térmico, el escaña que está equipando esta máquina, le permite al rotor caer en vuelta pero mantener el torque. Eso es también algo muy importante que lo queremos resaltar, porque lo que se hace comúnmente es rápido actuar sobre el joystick para bajar el índice de alimentación de la máquina y de esa manera no comprometer correas o algún otro componente de la máquina. Metalfor, a través de esta máquina Axial Más 1475, tiene esa posibilidad de que libera al maquinista, al que está guiando la máquina, de las situaciones de encontrarse con un machón no maduro, de que tenga presencia de hojas verdes, de que esté tallo verde, que sea difícil de despegar el fruto. Entonces, bueno, es una característica que la queríamos resaltar porque es una de las virtudes en la selección de este motor, es decir, caerse en vuelta para resolver una situación que demanda más potencia, pero no tener que tocar la velocidad de avance. El motor solo va a responder debido a que es una de las características de este motor, mantener el torque entre las 1900 vueltas y las 1600 vueltas. Si la situación continúa, bueno, entonces ahí el operador, el que está manejando la máquina, recién va a tocar el joystick para bajar la velocidad y en definitiva corregir el índice de alimentación de la máquina. Un producto nacional y cordobés, con tecnología de avanzada y al servicio de una mejor y cada vez más confiable prestación. Cerrando este tramo, seguimos hablando de cosecha, abordando ahora un tema que preocupa desde hace varias campañas, la falta de piso como consecuencia de los excesos hídricos.
Lo hablábamos con el ingeniero Federico Sánchez del INTA Manfredi. Para lograr flotabilidad con la máquina es o bajar el peso de la máquina o lograr una mayor pisada para distribuir mejor ese peso. En todas las situaciones lo primero que se recurre en los lugares con mucha dificultad es utilizar máquinas clase 3 o clase 4, máquinas de 150, 180 caballos, en muchos casos máquinas viejas, una tecnología obsoleta, pero bueno, que tienen aproximadamente un peso de 10.000 kilos. Y al equiparla con neumáticos radiales, esa máquina puede lograr flotabilidad y acceder a lugares donde una máquina axial de 350 caballos no podría entrar. Si pensamos que una máquina clase 6, clase 7 o clase 8 tiene 18.000 kilos la máquina sola, le sumamos un cabezal, que en muchos casos es un cabezal draper, que tiene un chasis más grande y pesa 500, 600 kilos más. Y con la tolva llena, estamos pensando que en el eje delantero estamos entregando entre 25.000 y 28.000 kilos, o sea, prácticamente un camión, un equipo de soja, lo estamos tirando en los dos neumáticos delanteros. Ahí es donde empieza a haber dificultades de falta de flotabilidad y empezamos a tener problemas de enterramiento. Entonces, bueno, la alternativa que estamos presentando es, en primer lugar, siempre se recomienda en este caso utilizar orugas, ya sea orugas longitudinales, como traen algunas máquinas tope de gama, o las orugas triangulares que también se están ofreciendo, se están importando de Estados Unidos en este momento y están teniendo algún grado de aceptación bastante interesante, donde ese tipo de orugas tiene una pisada de 3,20 metros de largo, entonces permite distribuir el peso y aproximadamente entrega unos 500 gramos por centímetro cuadrado. Es la presión que va ejerciendo en el suelo. Una máquina con neumáticos radiales convencionales normalmente está pisando y entregando una presión de 1,2 kg, 1,5 kg por centímetro cuadrado. Entonces, con la oruga se distribuye mucho mejor. Y bueno, algunas opciones que están usando algunos contratistas de equipar o bien con neumáticos duales de alta flotación, o sea, utilizar en el eje delantero 4 neumáticos, ya sea en medida 1100, que son los Terra Type de alta flotabilidad, o bien en medidas 900 u 800, que son los radiales convencionales que más se usan. Entonces, de esas formas logramos aumentar, duplicar la superficie de pisado y distribuir mejor el peso. Obviamente que para hacer esas modificaciones, que en algunos casos están haciendo, no son modificaciones simples, requieren cambiar el reductor, buscar cañoneras especiales, hacer alargue de palieres y bueno, requieren en muchos casos un trabajo artesanal y que no es fácil de hacer. Por eso muchos contratistas que están tomando esta opción, la única posibilidad por ahí de acceder a algunos lotes. Entonces bueno, siempre tener en cuenta que a medida que contamos con esa tecnología para cosechar lotes que de otra forma sería imposible, esa tecnología también el productor tiene que pagarla y reconocerla al contratista. Siempre las recomendaciones ante falta de piso son preparar la máquina para trabajar con alta velocidad, ya sea o en cosecha de soja o en cosecha de maíz, ver la posibilidad de trabajar 7-8 km por hora, eso nos va a dar la posibilidad de lograr un poco más de flotabilidad, no llenar del todo la tolva de la cosechadora. Hoy tenemos cosechadoras con más de 10.000 litros de capacidad, entonces eso carga mucho el eje delantero, entonces bueno, siempre descargar en momento anterior y bueno, también ver los puntos de descarga, dónde va a descargar la tolva, utilizar neumáticos duales en lo que es los tractores, eso también ayuda mucho a lo que es la tracción y la transitabilidad. Importantes consideraciones a tener en cuenta cuando nos encontramos con potreros flojos de piso y muy barrosos. En el próximo tramo el tema será almacenamiento. Imágenes que nos devuelve el paisaje de Bariloche, su lago, sus montañas, la ciudad misma. Todo es visualmente atractivo. El recuerdo de nuestro paso por ese lugar habilita este segundo tramo para seguir hablando de cosecha y en este caso sobre la problemática del almacenamiento del grano, que hoy, con esto que hablábamos anteriormente de la falta de piso, es sumamente importante, principalmente en el momento inmediato a la cosecha. El almacenamiento del grano después de la cosecha es una etapa de la cadena de producción que siempre
se ha visto postergada, digamos, el trajín del día a día de la siembra, de la producción y de la cosecha nos hace demorar a veces o postergar las tareas que tenemos que hacer para después almacenar ese grano en buenas condiciones para después finalmente venderlo y tomar la ganancia de esa producción, ¿no? Y ni hablar si estamos integrados en una cadena de producción, la importancia de mantener la calidad de ese producto para tener un buen rendimiento en su transformación a un alimento o cual sea su uso final y obtener un buen producto. Entre las cosas que tenemos que prepararnos en cualquier campaña antes de la cosecha es preparar las instalaciones. Esto ya sea alrededor del 40-50% de la producción de granos en general, fina y gruesa, se almacena en silo-bolsa en la Argentina, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran división, tenemos que prepararnos para, si vamos a hacer silo-bolsa, lo importante es planificar en qué lugar del lote vamos a hacer esos silo-bolsa, preparar el terreno para no estar armando esas bolsas sobre un terreno con rastrojo o piedras, etcétera, que pueden romper la base de la bolsa. Si investigan un poco las recomendaciones que damos en INTA en lo que es almacenamiento de silo-bolsa, van a ver que son recomendaciones muy simples y están enfocadas a un buen armado y que aseguren la integridad de la bolsa y que no se rompa y mantener la hermeticidad. Eso es lo que tenemos que prever, y una de las reglas principales es elegir un buen lugar en el lote que sea elevado, que sea lo más plano posible y que no haya rastrojo, piedras o cualquier material sobre el suelo que pueda romper la bolsa. Por otro lado tenemos el almacenamiento en las instalaciones fijas, donde lo importante es realizar una muy buena limpieza, digamos que cuando vamos a poner la cosecha nueva no tengamos restos de grano de campañas anteriores, que no haya restos de grano con insectos ni adentro del silo ni en los alrededores, porque los insectos caminan y después pueden contaminar el grano nuevo que estamos poniendo en ese silo. Es cierto que la soja en particular es muy rústica, así como lo es en el lote, lo es para el almacenamiento, y a veces nos permite más errores, pero eso no quiere decir que dejen ser de errores, ¿no? Si enfocamos el manejo en la post cosecha con la visión de las buenas prácticas en la post cosecha, empiezan desde antes de entrar el grano, limpiando las instalaciones, aplicando algún preventivo sobre las estructuras, sobre las paredes del silo, con un poder residual que nos aseguren que no queden insectos vivos. Asegurarnos que los ductos de aireación, en el caso de que estén aireados, estén limpios y que los ventiladores funcionen en el caso de que vayamos a utilizarlos, y idealmente tengamos instalado también un sistema de termometría, cables que miden temperatura, que nos permiten hacer un monitoreo de ese grano que está almacenado. Asegurarnos que todo eso esté en buenas condiciones. Una vez armada la bolsa, una vez confeccionada, ¿qué recomendaciones están dando para lo que es su control posterior? Después de muchos años de experiencia de campo con los productores, acompañados con un seguimiento más técnico y científico de parte de INTA, y hacer muchas mediciones, lo que hemos comprobado es que la medición de temperatura para evaluar cómo puede ser el estado de almacenamiento del grano en silo-bolsa no tiene ningún sentido, no nos da ningún dato útil para saber cómo está almacenado ese grano. Al contrario, en instalaciones fijas, que sí es un buen sistema, en silo-bolsa no es útil. Cuando descubrimos esto, lo que desarrolló el INTA es un sistema de monitoreo a través de la concentración de dióxido de carbono dentro del silo. Hay varios sistemas que ya están comercializándose. Uno de ellos surgió de este emprendimiento de INTA, este desarrollo de INTA, que lo aborda como un servicio de monitoreo de la calidad de almacenamiento. Y este servicio se basa en medir la concentración de dióxido de carbono con un instrumento muy simple, con una aguja hipodérmica, se pincha la bolsa, se toma una lectura de la concentración de dióxido de carbono, y esa información puede ser interpretada junto con algunos otros datos más y nos da un estado de almacenamiento, o nos dice cuál es el riesgo de deterioro de ese grano, y nos permite hacer un trabajo muy minucioso y nos permite priorizar a ver qué bolsas hay que sacar antes que otras o cuáles hay que inmediatamente extraerlas para evitar un daño mayor. Esa es la técnica y el procedimiento que está respaldado por los estudios del INTA y que damos fe de que es útil y realmente nos asegura o nos da una herramienta muy útil para evitar el daño del grano. El tema de rotura de bolsa también es fundamental, lo que son las reparaciones inmediatas, ¿no? Por supuesto, el sistema de silo-bolsa se basa en la hermeticidad. Cuando perdemos esa hermeticidad ya perdemos ventajas, y si incluso además le sumamos que perdemos la hermeticidad por una rotura y llueve y entra agua, ahí ya tenemos un problema muy grande.
Siempre que se rompe la bolsa, lo que tenemos que entender es que es un sistema de almacenamiento que es temporario y es frágil. Entonces tenemos que tratarlo como tal. Cuando queremos extendernos en el tiempo, que nos pasamos más de una campaña con el mismo silo bolsa, ya estamos forzando las capacidades de ese sistema, ¿no? No quiero decir que no se hace, porque se hace y con muy buenos resultados también a veces, pero estamos forzando las capacidades del sistema. Y por eso es frágil a la rotura por animales, por piedra, por ramas que se caen, lo que decía, la superficie del piso donde lo armamos, que es muy importante, porque son roturas que las hacemos el día 1, cargamos la bolsa y no las vemos, porque están en el fondo. Y después llueve y por ahí entra agua y empezamos a tener pudrición de grano, que es cuando extraemos el grano, lo vemos después de meses de almacenamiento, vemos que estamos perdiendo grano. El silo bolsa, la gran solución, pero con las condiciones enumeradas y acotadas por el ingeniero Diego de la Torre. Una buena solución con los recaudos del caso, para evitar así males mayores. Nos queda una parte del almacenamiento y los cuidados de conservación. Imágenes de Bariloche sobre la propuesta musical elegida nos llevan al último tramo de hoy para tratar ese tema y algo más. La obra musical que nos acompaña es para muchos la madre de las zambas, acaso porque su belleza se complementa con algunos misterios de su creación que ya vamos a repasar antes del final. Además, su título para algunos coincide con el Día Nacional de la Zamba y además, aunque en otra versión, desde siempre identifica el inicio de nuestro andar por el campo, donde ahora, buscando el final, vamos a retomar el tema de almacenamiento de granos con estas consideraciones del ingeniero Diego de la Torre sobre las condiciones a tener en cuenta al respecto. El dato fundamental es con qué humedad estamos ingresando el grano, ¿no? Vamos a hablar en general de los granos, pero si estamos siempre por encima de la humedad de residuo, la humedad de comercialización, sepan que estamos en una situación de riesgo, estamos en una situación que estamos favoreciendo el desarrollo de hongos y ese es nuestro enemigo. Entonces en ese caso tenemos que, si es una humedad muy elevada, estamos 4 puntos por encima de la humedad de residuo, tenemos que pensar en secar. Y si vamos a hacer un almacenamiento, va a ser un almacenamiento temporal hasta que podamos secar o hasta que consigamos capacidad de secado, lo que sea, pero no es, cuando estamos por arriba de la humedad de residuo estamos en una situación de riesgo que va a ser temporal. Si estamos por 2 puntos por encima de la humedad de residuo, nuestra capacidad va a depender de la capacidad de aireación que tengamos. Si tenemos una aireación reforzada, me refiero al caudal de aire que erogan los ventiladores con respecto al volumen de grano que estamos almacenando, tal vez podamos hacer un manejo. Ya necesitamos un conocimiento muy fino de cuál es el ventilador con el que contamos en relación a la cantidad de grano que queremos almacenar. Necesitamos tener un caudal específico de arriba de 0,5 metros cúbicos minuto tonelada. Esto es 5 veces más del caudal normal de un sistema de aireación típico que para enfriar el grano. O sea, no son todas las instalaciones, son algunas. Si tenemos grano seco, ahí sí lo podemos almacenar prácticamente en cualquier estructura de almacenamiento fijo y lo ideal es tener un sistema de aireación que nos permita, ya la humedad no es un problema, los hongos no son un problema porque está seco el grano y la aireación en ese caso nos sirve para enfriar el grano, bajar su temperatura y evitar el desarrollo de insectos. Si lo enfriamos por debajo de idealmente 17 grados, pero mientras más baja esté la temperatura mejor, evitamos que los insectos se desarrollen y es una forma de prever la aplicación de insecticidas innecesariamente o hacer tratamientos posteriores. Es una herramienta muy buena, la aireación, pero tiene que estar bien utilizada y para eso es importante tener alguna forma de monitoreo y la forma de monitoreo en silos tradicionales es la termometría. Hoy por hoy es el sistema que más difundido y el que nos da las mejores herramientas para hacer un monitoreo. Desde el INTA nosotros trabajamos fuertemente en la automatización de todos estos procesos. Siempre que hay un operario involucrado, hay ineficiencias que son inherentes a cuestiones de horario, de trabajo, de carga de trabajo, de un montón de cosas que hace que se vuelva menos ineficiente. Y ser menos ineficiente, por ejemplo, en la aireación, implica un gasto de energía innecesario, implica no lograr enfriar el grano porque prendemos el ventilador en horarios que no son los adecuados y a veces un sobresecado porque grano que está seco lo aireamos por demás, por un mal uso y lo que hacemos es bajarle algunos puntos de humedad y perdemos kilos que podrían haber sido vendidos
o comercializados. Entonces la automatización tanto de la aireación como del sistema de monitoreo como de la termometría son fuertemente recomendados porque nos permiten hacer un manejo mucho más fino y mucho más eficiente, tanto de la energía y muchos sistemas de automatización en el mercado, y estamos todo el tiempo en INTA trabajando en el desarrollo de sistemas que sean lo más automáticos posible y que dependan menos de la participación del hombre, porque además de esos problemas inherentes a la intervención del hombre está el tema de la capacitación. Digamos, hay poca cantidad de personas capacitadas en el manejo de grano post cosecha. Los minutos finales son para compartir la participación del movimiento de Ateneos CRA en Expo Agro 2016. Otorgaron este espacio, así que es para que en sí los Ateneos se muestren, en sí qué es lo que hace el movimiento de Ateneos CRA. Ha sido un largo trabajo entre todos, contactos con las confederaciones en la zona para ponernos de acuerdo a trabajar, a que vengan chicos acá a participar, a organizar las charlas y las mateadas que hemos tenido en estos días. He estado desde la zona de Carfé, que es la zona de Santa Fe, Farer, que es Entre Ríos, el NEA, que es Chaco, Misiones, el NOA, que es Salta, Banderas, que lo hace Santiago del Estero, Tucumán. Después tiene toda la parte de Carvap, que es La Pampa y Buenos Aires, así que hay de toda la zona. Todos los atenistas tienen su oportunidad de mostrar su encuentro, su lugar, entonces se les informa. Expo Agro nos sirvió para mostrar qué hacemos nosotros, quiénes somos nosotros y lo que queremos participar y el cambio que queremos hacer. Así resumía María Pamela Pereira la participación de los jóvenes CRA en Expo Agro. Y a propósito, hoy Pamela es la nueva presidente del Ateneo Cartés, que el pasado fin de semana concretó la realización del 9º encuentro de jóvenes Cartés. 2 intensas jornadas con importantes temas tratados. Y vaya en nuestro final este pequeño adelanto de lo vivido en la sociedad rural de Jesús María. Encarar lo que venga, esos desafíos que tenemos nosotros claramente hoy en estas 2 jornadas. Lo que más resalto, lo que yo concluyo y lo que ha concluido la mayoría, es la comunicación de la actividad agropecuaria del sector. Planteamos este encuentro sobre 3 ejes fundamentales, todo lo que es un panel de producción, un panel político y social, abarcando 3 ejes fundamentales para el país, por así decirlo, que hoy en día la política es algo común, cotidiano que tenemos, y el gremialismo es algo que lo tenemos que ir mejorando día a día para crecer como gremio o como sociedades. Más adelante estaremos repasando detalladamente lo ocurrido en este 9º encuentro de jóvenes Cartés, muy bien organizado por el Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. Por ahora, hasta aquí llegamos. Acompañábamos hoy el encuentro con estas imágenes de Bariloche sobre esta obra musical de la que adelantábamos que tiene algunos misterios. Por ejemplo, no se conoce su verdadero autor, no se sabe el motivo de su nombre y muchos la asocian por su título con el Día Nacional de la Samba. Esta versión de Ariel Ramírez de las 7 de abril ahora nos despide hasta dentro de 7 días. Buena semana, con salud y producción para todos. Chao.